Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a continuar con los temas de la tercera unidad para alistarnos para el examen. Eh, Estos temas están relacionados con los fondos de inversión, con los fondos de pensión y las propiedades de los activos financieros, que son los que nos hacen falta, ¿verdad? Voy a compartir ahorita la presentación relacionada con estos temas, que ustedes ya la tienen. Y vamos a comenzar hablando de las compañías o de los fondos de inversión. Cuando hablamos de fondos de inversión, jóvenes, estamos hablando de instituciones privadas constituidas normalmente como sociedades anónimas o en algunos casos, como en estas sociedades abiertas de inversión, como sociedades o fondos mutuales, donde los dueños, como las cooperativas, donde los dueños son todos los aportantes a dicho fondo de inversión. ¿Cuál es la función de estos fondos de inversión? Estos fondos de inversión se dedican o se especializan a invertir el dinero que las personas, como las empresas, compran o colocan en estos fondos eh, siguiendo la figura de acción, de la acción, o sea, de una acción, o sea, que lo que realmente compran son acciones, aquellas personas que acuden a un fondo de inversiones, ¿ok? No es que llevamos dinero y entregamos ese dinero para que lo inviertan, realmente lo que estamos haciendo es comprando acciones de ese fondo. Por lo tanto, como inversionistas de esos fondos de inversión, nos interesa que el precio de la acción aumente y no que baje, ¿verdad? Existen, bueno, estos fondos de inversión lo que hacen es que, como ellos tienen personal especializado en el sistema financiero y en los diferentes, tienen el conocimiento de los productos financieros, de cómo contabilizar, de cómo calcular valores de mercado, de cómo registrar el valor de un activo, de los diferentes tipos de activos que existen en estas, o que, en los que se invierten, en los que invierten dichos fondos. Entonces es más fácil que como inversionista yo pueda saber si mi inversión está ganando valor, se mantiene o está perdiendo valor para tomar una decisión al respecto. ¿Ok? Entonces ellos me dan esa asesoría. Realmente lo que nosotros estamos comprando aquí es la asesoría de qué hacer con el dinero que he invertido en la compra de acciones de dichos fondos de inversión. Existen tres tipos de sociedades o fondos de inversión. Son las sociedades abiertas de inversión de capitales o fondos de inversión abiertos, las sociedades cerradas de inversión de capital cerrado, de capitales o fondos cerrados, y los fideicomisos unitarios. Todas hacen lo mismo, invertir el dinero que captan de los inversionistas. Nada más que estos dos lo hacen en una mezcla mucho más amplia de activos, y normalmente un solo tipo de activos. Hacia allá vamos ahorita para que veamos. La sociedad abierta de inversión de capitales se conocen como fondos mutuales. ¿Por qué se conocen como fondos mutuales? Porque todas las personas naturales como eh, como jurídicas, o sea, personas y empresas, invierten o compran acciones de dichos fondos. Entonces ellos son los dueños de dichos fondos, por eso se conocen o se denominan como fondos mutuales. Por ejemplo, un fondo mutual en nuestro país es el Seguro Social, en donde todos los empleados de este país, de la empresa pública como de la empresa privada, somos parte de dicha institución. Y, ¿cómo se llama? Y tenemos derechos tanto a salud como a jubilación también en dicha empresa o en dicho instituto. Así que ese es un fondo mutual. Esto lo que hacen estos fondos mutuales es que el dinero que traen tanto estas personas como estas empresas, lo que se le establece el número de acciones que, de acuerdo a la cantidad de dinero y al precio de la acción que estas personas están comprando realmente. Y esas acciones amortizan su valor diariamente. ¿Qué es amortizar su valor diariamente? Significa que todos los días se está calculando el precio de la acción
dependiendo de la fluctuación del dinero que las personas llevan, del dinero nuevo o del dinero que las personas retiran, ¿verdad? Porque pues no solamente implica crecer, sino que también hay salidas de dinero cuando un fondo anda mal, no está funcionando bien. Y por lo tanto, entonces el dinero, el valor de la acción se calcula diariamente. Hay una forma, hay una fórmula, disculpen, jóvenes, hay una fórmula para calcular el valor de la acción, y es esta: el valor de mercado de la cartera, o sea, la cantidad de dinero que todos los inversionistas, personas como empresas, han colocado en la compra de acciones, ¿verdad? Eso es el valor de la cartera de inversiones, y lo que se hace es calcular el valor diario de esa cartera, considerando las fluctuaciones que se dan en los diferentes tipos de activos, porque los activos cambian su valor, algunos diariamente, otros lo hacen tal vez en plazos un poco más largos, pero normalmente se hace la variación o la fluctuación puede ser diaria. Si hablamos, por ejemplo, de acciones, las acciones fluctúan, su precio fluctúa diariamente. Si hablamos de la tierra, a esa no fluctúa diariamente, pero sabemos que eventualmente con el tiempo pueden ganar o pueden perder valor. Igual que el precio del oro, también tiene su fluctuación diaria. Si hablamos de letras, también hay fluctuaciones no diarias. Si hablamos de letras de Banco Central de Honduras, en nuestro país, pues como no tenemos una bolsa muy dinámica, las variaciones no se dan tan drásticamente, así que pueden estar fluctuando dependiendo del cambio en las tasas de interés, de la TPM, como se les enseñó al inicio en las primeras clases cuando hablamos de Banco Central de Honduras y de la política monetaria, ¿recuerdan? Entonces, dependiendo de esa fluctuación, entonces también va a fluctuar el precio de las letras, el precio de los bonos y cualquier otro tipo de activos. Un pagaré también en bursátil varía en su precio en el mercado. Por eso es que hay que estar calculando el valor de la acción, porque este valor de mercado de esta cartera también está fluctuando, ¿verdad? Luego tenemos los pasivos. En la fórmula habla del valor de mercado de la cartera, habla de los pasivos. Y los pasivos son las obligaciones que tienen estas compañías de inversión, estos fondos de inversión por su operación misma. Y se restan estos dos valores y se van a dividir entre el número de acciones en circulación. En una sociedad abierta de inversión de capitales, el número de acciones en circulación varía, puede aumentar o puede disminuir, pero no es fijo. Por eso entonces, al estar cambiando diariamente el valor de mercado de la cartera, no así de los pasivos, porque no pagamos pasivos todos los días, estamos pagando préstamos, ¿verdad? Entonces, cuando el fondo le corresponde amortizar el valor de algún pasivo que tenga, ahí se va a restar o va a bajar, o si al contrario se endeuda más, pues va a aumentar. Y el número de acciones en circulación en este tipo de fondos puede estar fluctuando hacia el alza o hacia la baja. Entonces, con esos tres factores, el valor de mercado de la cartera menos los pasivos, dividiéndolo entre el número de acciones en circulación, puedo calcular entonces el valor neto de la acción o el valor diario. Como inversionista, si yo formo parte de una sociedad abierta de inversiones, si yo compré acciones de una sociedad abierta de inversiones, me interesa que el precio o el valor neto de la acción de dicho fondo aumente y no disminuya, o por lo menos se mantenga. Aquí hay un ejemplo. Aquí tenemos un fondo que tiene acciones vigentes de 10 millones. Estas son unidades de acciones, ¿ok? 10 millones de acciones. El valor de esas acciones asciende a 215 millones en este ejercicio. Y esta sociedad abierta de inversiones o fondo de inversiones abierto tiene pasivos por 15 millones de dólares. ¿Okay? Para calcular el valor neto de la acción, entonces lo que hacemos es que resto al valor de la cartera el pasivo, lo que tengo en pasivos, y lo divido entre
el número de acciones en circulación. Si yo resto 215 millones entre menos 15 millones, eso me da 200 millones dividido entre 10 millones de acciones en circulación, me indica que el valor de la acción, valor neto de la acción de este fondo de inversiones sería de $20. Así que si yo compro a $20, mi interés es que el día de mañana esa acción valga como mínimo los mismos $20. O en su mejor defecto ya valga $20 con un centavo, por lo menos ya estoy teniendo una ganancia. Pero si pierdo un centavo, entonces ya significa entonces que estoy entrando en una pérdida. Y esto se calcula diariamente. Esa es una de las características de una sociedad abierta de inversiones. Entonces, recapitulando un poco, una sociedad abierta de inversiones es una sociedad en donde el número de acciones es indefinido, es variable, ¿verdad? Sus acciones, el valor de su acción se amortiza o se calcula diariamente, también eso es importante resaltar. Ok, hablemos ahora de las sociedades cerradas de inversión de capitales o fondos de inversión cerrados. Un fondo de inversiones cerrados, a diferencia del fondo de inversiones abierto, el número de acciones no cambia, se mantiene igual, ni aumenta ni disminuye. Y para calcular el valor de sus acciones se hace de acuerdo a la oferta y la demanda. Al haber mayor demanda, los precios de las cosas tienden a aumentar. Y cuando la demanda es más baja, por el contrario, entonces el precio de cualquier cosa va a tender a disminuir. Cuando alguien demanda más de un producto o de una acción, cuando la acción demuestra que me va a dar una ganancia, o sea que ese fondo de inversión cerrado es muy bueno y me da buena rentabilidad, entonces mucha gente dice, yo quiero pertenecer a ese fondo. Entonces estoy demandando, salgo al mercado y pregunto, ¿quién tiene acciones que venda? Porque como en este caso el número de acciones es fijo, si han sido colocadas todas, la única forma que yo pueda comprar acciones es comprándosela a alguien más, ¿verdad? Entonces ahí el número de acciones se mantiene. Y en este caso, perdón, al no haber fluctuación, la forma de calcular su valor neto de la acción es por la oferta y la demanda. Es el mercado el que dicta el valor de dicha acción. ¿Okay? Igual, tanto la sociedad abierta de inversiones como la sociedad cerrada de inversiones invierten en diferentes tipos de activos. Invierten en una mezcla de diferentes activos. Y más adelantito les voy a enseñar un ejercicio en donde podemos ver cómo esa mezcla de activos me puede mejorar la rentabilidad de un fondo de inversiones y también me puede ayudar a controlar el riesgo de crédito de ese fondo de inversiones. ¿Ok? El tercer tipo de fondo de inversiones que tenemos es el fideicomiso unitario. Esto en la actualidad se utiliza mucho en nuestro país por parte del gobierno, que cuando quiere administrar eficientemente, ¿cómo se llama? Un proyecto, por ejemplo, la construcción de una represa, de un aeropuerto, de carreteras, por poner tres ejemplos, lo que hace normalmente es que lo maneja a través de un fideicomiso en la banca comercial, ¿verdad? Entonces estos bancos, ¿cómo se llama? Compiten con otros bancos para poder manejar esta cantidad de dinero. Y hacen lo mismo que un fondo abierto y cerrado, con la diferencia que no invierten en una multiplicidad o una gama de activos mayor que, ¿cómo se llama? O más amplia que en un fideicomiso unitario. Normalmente el fideicomiso unitario invierte en un solo tipo de activos, que son bonos. Entonces, el fideicomiso unitario tiene las siguientes características. Es similar a un fondo cerrado en que la cantidad de certificados unitarios, que equivale al número de acciones, se mantiene, es fija, ni aumenta ni decrece. Y a diferencia de los fondos mutuales y de los fondos cerrados, se especializan en un solo tipo de activos, normalmente en bonos. Por lo tanto, las características de un fideicomiso unitario es que su costo operativo es bajo. ¿Por qué? Porque como no necesita tener una estructura como empresa grande, no necesita tener, ¿cómo se llama?, un cuerpo
de profesionales grande porque van a manejar un solo tipo de activo y en este caso pues no tengo que tener especialistas solo en acciones, especialistas solo en bonos, especialistas en bienes raíces, especialistas en metales, sino que solamente manejar un solo tipo de activo, entonces el costo operativo de manejarlo es bajo. También que finaliza en una fecha específica, cuando terminan los proyectos. Cuando terminó de construirse, entonces la empresa, perdón, el proyecto hidroeléctrico, la carretera o el aeropuerto que pusimos como ejemplos. Entonces, cuando una vez que termina, se liquida dicho fideicomiso. Esa es otra característica. En el caso de las otras dos sociedades de inversión, se constituyen con un tiempo indefinido como cualquier empresa. Y además la composición de la cartera de inversiones es definida en bonos, en un solo tipo de activos. Caso diferente a las sociedades abiertas y las sociedades cerradas de inversión en que se pueden invertir no solo en bonos, sino que en letras, en depósitos a plazo, en oro, en divisas, en acciones y en muchas más tipos de activos. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ahora, vamos a hablar de los fondos de pensión. Y voy a poner el ejemplo que les dije anteriormente de ver una cartera de inversiones con algunos números para más adelante porque los fondos de inversión, de pensión, perdón, hacen casi lo mismo que los fondos de inversión. La diferencia entre un fondo de pensiones y un fondo de inversiones es que el fondo de inversiones son fondos con fines de lucro y tienen sus objetivos diferentes a los fondos de pensión. Los fondos de pensión son instituciones creadas para asegurarle a un grupo de personas, ¿cómo se llama?, que puedan al terminar eh, ¿cómo se llama?, su vida como profesional, ¿verdad? Cuando llega a una cierta edad, se puedan retirar pues con una jubilación que le asegure que le entreguen cantidades periódicas de dinero para su subsistencia. Entonces, en este caso, no son instituciones que estén orientadas a la rentabilidad, sino que más a la seguridad de manejar el dinero que reciben de estas personas adecuadamente, ¿verdad? De tal forma de no perder capital, ¿ok? Eh, por lo tanto, los objetivos, como les digo, cambian. Normalmente los objetivos de un fondo de inversiones puede ser, primero objetivo, el más importante, la rentabilidad, segundo, la liquidez y tercero, la seguridad. En el caso de un fondo de pensiones, puede estar invertido. Primero la seguridad, después la liquidez y por último la rentabilidad. Obviamente que tienen que obtener una rentabilidad porque tienen que asegurarle a las personas que el dinero que ellos están colocando en ese fondo de pensiones está creciendo para que puedan asegurarse de que van a poder jubilarse y recibir dinero por una cantidad X de tiempo, ¿verdad? Cuando ya hayan envejecido. Existen tres tipos de planes de pensión: el plan de contribución definida, el plan de beneficios definidos y el plan híbrido de pensiones. El plan de contribución definida, aquí la cantidad de dinero que las personas aportan durante su vida profesional o mientras trabajan, ¿cómo se llama? Es fijo. No necesariamente una cantidad de dinero de 100 lempiras, 500 lempiras, no, un porcentaje. Ese porcentaje fijo. Piensen, por ejemplo, en la cuota que nosotros pagamos al Seguro Social. Hay un porcentaje fijo. Cambia en relación a otras personas por el monto del salario que las personas reciben. Pero, sin embargo, llega un punto en donde hay un techo y después de ese techo, todas las personas que ganan arriba de ese techo van a pagar la misma cantidad de aportación al Seguro Social. Entonces, en este caso, el plan de contribución definida lo que me establece es que tanto el empleador como el empleado van a pagar un porcentaje fijo, ¿ok? Ese porcentaje no cambia. Lo que sucede es que al final no sabemos con cuánto nos vamos a jubilar, o sea, con cuál va a ser
la cantidad de dinero que me van a entregar periódicamente, ¿verdad? Ahí no me garantizan una cantidad específica. Pero, ¿por qué? Pero sí yo estoy claro de que la contribución no va a estar cambiando en relación al porcentaje que acabamos de mencionar. Luego tenemos el plan de beneficios definidos, que a diferencia del anterior, aquí sí se establece la cantidad con la que una persona se quiere jubilar. Por lo tanto, la contribución va a estar fluctuando. Puede ser que en algunos momentos sea alta, en otros momentos sea baja. ¿De qué depende eso? Depende del comportamiento de las tasas de interés del sistema financiero. Cuando las tasas de interés aumentan, significa que la rentabilidad aumenta. Por lo tanto, en esos casos, la aportación del beneficiario puede ser que baje. Pero cuando las tasas de interés caen, ¿verdad? Disminuyen. Entonces, para poder cubrir el déficit que se está dando en ese momento sobre los ingresos esperados para asegurar un beneficio definido, implica que el jubilado, que la persona que se va a jubilar o que forma parte de ese fondo de jubilaciones va a tener que poner dinero de más para asegurar la cantidad que estableció o con la que se quiere jubilar. Así es como funciona, ¿verdad? Entonces, en este caso el beneficio es definido, pero la aportación va a estar fluctuando con el tiempo. Y por último tenemos el plan híbrido de pensiones, que no es más que una mezcla del plan de contribución definida con el plan de beneficios definidos. En un plan híbrido de pensiones yo puedo establecer que me quiero jubilar con una cantidad específica, ¿verdad? Pero que durante los primeros años yo no tengo la capacidad de estar pagando no voy a poder soportar con las fluctuaciones y que en algún momento me tengan que aumentar la cantidad que yo tengo, la cuota que tenga que pagar mensualmente. Entonces puedo llegar a un acuerdo de que durante los primeros años del fondo de pensión yo puedo pagar una contribución definida, un porcentaje definido que no va a estar fluctuando y que después de que pase cierta cantidad de años, supongamos que voy a estar en vida activa profesional 20 años, los primeros 10 años yo puedo establecer un plan de contribución definida y a partir del 10º año entonces yo ya puedo fluctuar en las cantidades que vaya a tener que aportar con el fin de lograr un beneficio definido. Eso es, jóvenes, un plan híbrido de pensiones. ¿Ok? Ahora veamos un ejemplo. Voy a dejar de seguir acá para ver cómo se llama un ejemplo. El ejemplo que les estaba mencionando. Aquí yo tengo, por ejemplo, una cartera de inversiones. ¿Qué pasó con esto? No sé. Aquí yo tengo una cartera de inversiones que puede ser tanto como de una sociedad abierta de inversiones o de una sociedad cerrada de inversiones o, ¿cómo se llama?, de un fondo de pensiones. Y aquí tengo 9 tipos de activos diferentes. Tengo letras, tengo depósitos a plazo, estos son de mercado de dinero, porque son instrumentos que se pueden invertir a plazos no mayores de un año. Aquí tengo un ejemplo, un activo de un bono de 2 años de Banco Central de Honduras y un bono de 2 años de un banco, por ejemplo. Y estos son instrumentos del mercado de capitales porque se invierten a plazos mayores de un año. Aquí tengo un pagaré bursátil, que es, recuerdan el tema de bursatilización que vimos, que también son instrumentos del mercado de dinero porque se colocan a plazos no mayores de un año. Tengo acciones que pueden tener plazos variados, que depende de la fecha de retiro de la acción, si está estipulado. Tengo divisas que puedo estar moviendo, que pueden estar fluctuando diariamente inclusive. Tengo inversiones en oro y tengo inversiones en bienes raíces, que son instrumentos de largo plazo también. Aquí estamos haciendo el supuesto de que en cada uno de ellos, de estos 9 tipos de activos diferentes, yo tengo invertida la misma cantidad de lempiras que dan un total de 1 millón de lempiras en inversión. Y lo que hago es calcular la participación ponderada o el peso de cada uno de ellos en relación al total. ¿Cuánto representa la cantidad que yo tengo colocada aquí en relación al millón? Y así sucesivamente. Como todos tienen la misma cantidad, la participación ponderada
de esta cartera es un 11.1% para los 9 diferentes tipos de activos, hasta completar el 100%. La rentabilidad de ellos sí fluctúa, dependiendo del tipo de activo y, ¿cómo se llama?, en el mercado. Los activos más seguros pagan las tasas de interés más bajas. Miren que aquí tengo yo una letra de Banco Central y depósitos a plazo. Supongamos que ambos sean de un año y la letra de Banco Central me paga un 6%, en cambio el depósito a plazo solo un 8%. ¿Recuerdan cuando hablamos, cuando esto lo mencioné en la segunda unidad, ¿verdad? De cómo, de cómo esto, de por qué las instituciones comerciales pagan tasas de interés más altas, porque su riesgo es más alto. Inclusive aquí tenemos que el riesgo de las letras del Banco Central de Honduras es de un 0% de acuerdo a la norma de adecuación de capital que es la que estudiamos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y en este caso le puse el 10% que dice la misma norma para los depósitos a plazo, para que vean que uno es más riesgoso que el otro. Y dependiendo entonces aquí del plazo también vemos pues que un bono de 2 años va a pagar tasas de interés más altas que las de los de corto plazo. E inclusive vemos aquí que un bono corporativo que es más riesgoso que un bono de Banco Central paga tasas de interés más altas. Y así pues obviamente las acciones que son, ¿cómo se llama?, los activos más riesgosos pues van a pagar una rentabilidad mucho más alta. Al fin y al cabo esto me sirve para poder hacer un cálculo de la rentabilidad ponderada utilizando la participación ponderada. Y lo que hago es multiplicar para calcular la rentabilidad ponderada, la rentabilidad por el peso o la participación ponderada. Y esto me dice que de acuerdo a esta cartera de inversiones que está conformada de esta forma, de esta manera, perdón, la rentabilidad ponderada de las letras es de 1.7%, 1.9% para los depósitos a plazo y así sucesivamente. Para un total de rentabilidad de esta cartera de un 11.2%. El riesgo lo tomé tal y como más o menos aparece en las normas de adecuación de capital de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, siendo los corporativos, los pagares bursátiles que se negocian en bolsa de valores, las acciones, las divisas que tienen pueden tener una alta volatilidad, igual que el precio del oro, de un 100%. Y las demás de acuerdo a al riesgo que la norma establece. Y así puedo calcular también entonces el riesgo ponderado, multiplicando el porcentaje de riesgo por la participación ponderada, para obtener, de acuerdo a este ejemplo de esta cartera, un riesgo ponderado de un 62.2%. ¿Ok? Aquí voy a borrar esto. No, voy a ver si lo deshago mejor, a ver si... No. Sí, sí estaba bien. Ok, para efectos de la clase, bien, vamos a dejar en cero para que vean cómo yo puedo hacer mi propia mezcla. Vamos a suponer que yo invierto 1.000.000 de lempiras solo en letras de Banco Central de Honduras. O pensemos en el fideicomiso unitario. ¿Qué tal si lo invierto solo en bonos corporativos, lo voy a poner? Pero arranquemos primero con la letra. Invierto 1.000.000 de lempiras en letras, que me da una rentabilidad del 6%, un riesgo cero. Yo multiplico para calcular la rentabilidad ponderada 6% por 100% de la participación, porque como todo lo tengo colocado ahí, está el 100% colocado ahí, entonces la rentabilidad ponderada sería de un 6%. Y el riesgo ponderado sería 0% por 100%, va a ser 0%. Así que una cartera de inversiones colocada al 100% en letras de Banco Central de Honduras con estas tasas de interés y este nivel de riesgo, me daría una rentabilidad del 6% y un riesgo ponderado de 0%. ¿Qué pasaría? En un fideicomiso unitario, jóvenes, este 1.000.000 de lempiras seguro hubiera estado aquí, en bonos corporativos, que genera una rentabilidad del 15%, pero con un riesgo del 100%, o sea, todo hubiera estado en riesgo. ¿Ok? Te lo voy a demostrar. Miren,
rentabilidad de 15%, pero el riesgo hubiera sido el 100%. Recuerden, multiplico esto por la participación y el porcentaje de riesgo por la participación también. Y eso me da entonces la rentabilidad ponderada y el riesgo ponderado. ¿Ok? Entonces ven que aumentó mi rentabilidad, pero aumenta mi riesgo también. Voy a volver al ejemplo anterior. Ok, aquí estamos. Bueno, ya no sé. Creo que se me desconfiguró esto, pero lo voy a... Pero vamos a hacerlo así. Okay. Supongamos que en vez de tener el millón de lempiras en letras, pongo 500.000 en letras de Banco Central y 500.000, que soy un fondo de pensiones bien conservador, y digo 500.000 en bonos de dos activos diferentes, perdón, en dos activos diferentes, en letras y en bonos, con rentabilidad diferente y el mismo riesgo. Si yo invertía solo en letras, tenía una rentabilidad del 6%, ¿verdad? Aquí yo ya con esta mezcla mejoré mi rentabilidad manteniendo un riesgo bueno. Si hubiera invertido solo en bonos de Banco Central de Honduras, mi rentabilidad hubiera sido del 12%, un riesgo cero, que hubiera sido una buena rentabilidad, ¿verdad? Ahora, eso realmente, si yo invierto todo solo en bonos, implica que no voy a tener liquidez. Y recuerden que yo tengo que manejar la liquidez para los pagos que tengan que estar haciendo periódicamente, ¿verdad? Por eso no se puede manejar todo en un instrumento de largo plazo. Pero hagamos una mezcla de diferentes tipos de activos para que veamos cómo la rentabilidad se comporta, se aumenta y si puedo controlar o no el riesgo. ¿Qué pasaría si yo invierto 1.000.000 de lempiras todo en acciones? Igual, miren, 25% de rentabilidad, pero con un 100% en riesgo. Hagamos entonces una mezcla. Supongamos que yo pongo 100.000 lempiras en letras, que pongo 100.000 lempiras en depósitos, que pongo, qué sé yo, 150.000 en bonos de Banco Central de Honduras, porque soy conservador, 100.000 en bonos corporativos, pongo, qué sé yo, 80.000 lempiras en pagaré bursátil, compro 300.000 en acciones para mejorar la rentabilidad, 50.000 lempiras en divisas, compro, qué sé yo, 50.000 en oro y el resto, los 70.000 en tierra. Aquí yo mejoré mi rentabilidad a un 14.5%, pero mi riesgo es un poco alto. Yo digo, bueno, quiero mejorar mi riesgo y no voy a, si soy un fondo de pensiones, no voy a invertir en acciones. Está prohibido, porque lo que queremos es preservación de capital. Quitémosle estos 300.000 acá y pongámoslos en bonos del Banco Central de Honduras. Mi rentabilidad bajó un 10.6%, pero miren que también mi riesgo ponderado bajó de un 60 y pico a la mitad prácticamente. Con esta mezcla lo que les quiero mostrar yo es que cuando yo juego con diferentes tipos de activos, entonces puedo controlar o puedo cumplir con los tres objetivos que les mencioné anteriormente. Les hablé de seguridad, de liquidez y de rentabilidad. Entonces, para un fondo de inversiones, un fondo de pensiones tiene que tener liquidez, así que yo tengo que buscar activos líquidos y mantener una cantidad de dinero ahí. Tengo que buscar seguridad, dependiendo de si soy un fondo de inversiones o un fondo de pensiones, también entonces voy a invertir de acuerdo a la seguridad, poniendo más dinero en bonos, o si soy un fondo de inversiones, probablemente solo le ponga 50.000 lempiras a estos bonos y la diferencia en acciones, porque lo que ando buscando es rentabilidad, ¿verdad? Y con eso, jóvenes, yo estoy manejando, ¿cómo se llama? Mi rentabilidad ponderada y mi riesgo ponderado.
Y esto funciona tanto para los fondos de inversión como para los fondos de pensión. Con eso yo termino el tema de fondos de inversión y de fondos de pensión y vamos a pasar al último tema, que son las propiedades de los activos financieros. Y aquí tengo yo, siguiendo con la presentación, tengo que los activos financieros tienen una serie de propiedades. Son 11 propiedades. Algunos cumplen con todos ellos, pero en la mayoría no cumplen con todos ellos, pero sí cumplen con la mayoría, ¿verdad? Está la propiedad de monetización, la de divisibilidad y denominación, la reversibilidad, el flujo y retorno de efectivo, el periodo de vencimiento, la convertibilidad, divisas, liquidez, proyección de rendimiento, riesgo, la complejidad y el estatus fiscal. Cuando hablamos de monetizar, estamos hablando de darle valor a algo. Por ejemplo, los billetes son un pedazo de papel, pero que tienen valor porque hay una sola institución que los emite, porque tiene una serie de cuestiones de seguridad, ¿verdad? Y porque son aceptadas como medio de pago. Por eso es que se monetiza un papel de ese tipo. Pero si alguien me quiere pagar a mí con una letra que alguien le firmó y yo confío en la persona que me está vendiendo esa letra y conozco a la persona que firmó esa letra y que me va a devolver el dinero, si yo la acepto y se la compro a alguien, le entrego dinero, estoy monetizando ese papel también. A eso se refiere la monetización. La divisibilidad se refiere hasta el valor mínimo al que un activo se puede dividir. En el caso de las monedas, van desde 1 centavo hasta 50 centavos. En el caso de los billetes, van desde 1 lempira hasta 500 lempiras. En el caso de las letras de Banco Central, recuerdan que el valor mínimo a invertir era de 100,000 lempiras, así que ese es su valor, eh, eh, lo mínimo que se puede comprar en letras. Pero a partir de ahí podíamos comprar en cantidades crecientes de 1,000 lempiras. Así que la divisibilidad en ese caso era de 1,000 en 1,000, para ponerles un ejemplo. Y la denominación es que están denominados en una, ¿cómo se llama? En cantidades diferentes. En este caso, puede ser una letra de 100,000 lempiras, de 101,000, 102,000, 103,000 y así sucesivamente. La reversibilidad tiene que ver con la capacidad de un activo de invertirse y de volverse a convertir en efectivo. O sea, que cuando yo voy al Banco Central o una casa de bolsa, mejor dicho, para comprar letras de Banco Central de Honduras, yo llego con dinero en efectivo o con un cheque de caja que equivale a dinero en efectivo. ¿Ok? Y, ¿cómo se llama? Ese dinero, ese cheque de caja, yo lo convierto o lo pago para comprar una letra. Entonces, al vencimiento de dicha letra me van a devolver dinero en efectivo. Entonces, eso es el principio de reversibilidad, de que un activo se puede convertir en otro activo, pero al vencimiento me van a devolver el activo que originalmente yo entregué. Luego tenemos el de flujo de efectivo y es que todos los activos tienen flujos de efectivo. Puede ser que tengan uno o más. Las letras tienen un flujo de efectivo al vencimiento. Los bonos tienen varios flujos de efectivo. Los préstamos tienen varios flujos de efectivo. A eso se refiere esta propiedad. Luego tenemos la propiedad de periodo de vencimiento y es que los activos financieros tienen fechas de vencimiento. En el caso de los billetes y monedas, pues diría que mi fecha de vencimiento es cuando yo me deshice de él porque fui a pagar o le pagué a alguien. En el caso de una letra puede ser hasta un año, puede ser una letra de 1 mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses, hasta un año. Y en el caso de bonos, pues dependiendo del número de años, es el periodo de vencimiento. Pero todos los activos tienen un periodo de vencimiento. De un préstamo igual tiene un periodo de vencimiento. Luego tengo la propiedad de convertibilidad, que es la capacidad de un activo convertirse en otro tipo de activos. ¿Aló? ¿Aló? Hola, buenas tardes, señor Pablito. ¿Sí? María Elena de Crédito le saluda. Dígame, María Elena.
Sí, sí. Fíjese que la tasa que nos están ofertando a un año es, considerando el monto con su esposa, es el 8.75 a un año y 9% a 2 años. 9% a 2 años. 9% a 2 años. Está bien. ¿A 2 años se lo dejo? Sí, espero no tener que tocarlo. No, igual que como hicimos ahorita, ¿verdad? Perfecto. Que no pongamos penalidad. Perfecto, perfecto. 9% a 2 años. Entonces, para la próxima semana ya va a estar tu documento listo. Muy bien, muchas gracias. A la orden. Tarde. Bueno, hasta luego. Dime que estoy grabando un video vos de la clase. Dime rápido. No, es que te iba a decir que me mandaras con Sofi líquido ese para lavar el carro, pero ya se hizo. Ya se fue, fíjate. Sí, mira, solo te iba a decir, ahorita, en lo que es hoy o mañana, te voy a dejar a mi tío y todo eso, y yo pongo el carro en Facebook. Ahí me llamó Felipe, vos, que el clutch va a haber que desmontarlo y todo, pero yo le dije, no, y ahorita Pérez se le dio, yo ahorita ya. Entonces le voy a sacar las cuentas, me dice, de lo que falta. Bueno, está bien, sáquelas, le digo, que te lo digo porque si lo vas a vender, ¿va? Sí, aquí una semana, papi. Bueno, entonces yo tengo la cuestión, yo ya te mandé lo que yo ya puse, de aquí en adelante, si yo, pero me lo vas a entregar, vaya, pues perfecto. Te lo voy a ir a Felipe que continúe. ¿Ah? Le voy a ir a Felipe que continúe entonces, vaya pues. Hola, amor. Hola, mi amor, estoy grabando el video, amor. Hijo de puchica, perdón, mi amor. Y hay luz ahí. Sí, mi amor, espérate, fíjate que se me va a acabar el tiempo. Sí, bye, bye. Bien, y tenemos el principio de el de periodo de vencimiento, bueno, el de convertibilidad, perdón, que es la capacidad de un activo de convertirse en otro activo, como el dinero en efectivo en una letra. Y el de divisas, pues que todos los activos normalmente, o sea, siempre van a estar definidos denominados en una divisa, en lempiras, en dólares, en euros. El de liquidez, pues ya lo hemos mencionado muchas veces, que es la capacidad de un activo en convertirse rápidamente en dinero en efectivo. El de proyección de rendimientos, que representa la rentabilidad de un activo financiero, tal y como lo vimos en el ejemplo ahorita del fondo de inversiones. Esas son proyecciones de rendimiento. Y también cumplen con las propiedades de complejidad, en donde, por ejemplo, yo puedo comprar un activo con efectivo, puedo comprar un bono con efectivo, pero al vencimiento del bono no me devuelven dinero en efectivo, sino que me pueden devolver acciones de la empresa del bono que yo estoy comprando. Entonces, eso es una propiedad de complejidad. De estos sí son muy pocos los activos que tienen esta propiedad. El resto normalmente todos cumplen con ella, y el de estatus fiscal cumplen todos porque sobre la rentabilidad que se obtiene de un activo hay que pagar impuestos al Estado. Esto, jóvenes, es entonces toda la información relacionada con la tercera unidad, y ya con eso estarían listos para el examen, ¿verdad? Así que hasta aquí me quedo, y cualquier consulta lo hacen a través del WhatsApp.